Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Telles Padrón Edgar Eduardo y voy a hablar de un tema muy importante, que es la participación ciudadana en el Sistema Nacional Anticorrupción del Estado mexicano, para ver si es una ilusión o si efectivamente tiene una participación muy importante en el sistema. Para esto vamos a abordar los siguientes puntos. La necesidad de la participación ciudadana en el combate a la corrupción. Asimismo, cómo está compuesto el Sistema Nacional Anticorrupción y si tiene alguna injerencia el poder público. Teniendo estas dos cuestiones, podemos llegar a la conclusión de la funcionalidad del Sistema Nacional Anticorrupción, es decir, si ha funcionado o no, y por supuesto llegar a las conclusiones. La metodología. Primero fue necesario conocer cómo participa o por qué se dio que tuviera la necesidad de que la ciudadanía participara en el Sistema Nacional Anticorrupción. En segundo lugar, cómo está constituido el Sistema Nacional Anticorrupción y si acaso tiene alguna intromisión el poder público dentro de los diferentes niveles o conformaciones del Sistema Nacional Anticorrupción. Y en tercer lugar, desde luego, como se ha venido mencionando, teniendo los dos primeros, si ha sido un éxito o un fracaso el Sistema Nacional Anticorrupción, teniendo en cuenta que este artículo es una crítica constructiva que se dan algunos puntos de vista y cómo pudiera mejorarse el sistema. Por último, y el tema central, si la ciudadanía tiene un papel efectivo, como se ha mencionado, o simplemente es un esfuerzo más y no tiene alguna participación importante dentro del Sistema Nacional Anticorrupción. Con esto podemos observar que el objetivo del artículo es establecer si la ciudadanía tiene un efectivo papel en el Sistema Nacional Anticorrupción o es solamente una ilusión y un esfuerzo más para que la sociedad participe junto con los entes públicos para combatir la corrupción. Y entramos en materia. ¿Por qué la necesidad que la sociedad civil participe en el combate a la corrupción? Y esto se da en dos instrumentos internacionales. El primero es la Convención Interamericana contra la Corrupción, adoptada el 29 de marzo de 1996. Y la segunda es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada el 31 de octubre del 2003, la cual se adoptó aquí, en México. Además, hay un papel muy importante. ¿Por qué? Porque anteriormente quien determinaba si había o no había corrupción eran los servidores públicos que estaban en los entes públicos y por supuesto eran parte del Estado. Es decir, donde se ve o donde se puede apreciar la mayor corrupción que es en los servidores públicos que están constituidos en el poder del Estado era donde se daba la corrupción o donde se podría hacer más visible este mal. Entonces, podemos ver que eran los entes públicos, el gobierno, el Estado quien decía si había corrupción, si no había corrupción y las formas, en dado caso que hubiera corrupción, de combatirlas y ellos mismos decidían si había disminuido o había aumentado. Para sorpresa de muchos, ellos argumentan que ha bajado la corrupción, no obstante las organizaciones de la sociedad civil y tanto instituciones o organizaciones internacionales han mencionado que la corrupción ha ido incrementando. Además, esto es muy importante porque la corrupción no solamente afecta a las personas que participan en el acto, sino a toda la sociedad civil, lo que va creando que la población empiece a desconfiar de sus gobernantes. Y esto puede ser muy peligroso, ya que esto puede quebrar el orden democrático y el Estado de Derecho. Pero entonces, ¿cómo está conformado el Sistema Nacional Anticorrupción? Aquí tenemos que desde el año 2015 se dio la modificación constitucional, en específico en el artículo 113, donde se establecen dos instancias constitucionalmente, que es el Comité de Participación Ciudadana, que es el representante de la sociedad civil en el Sistema Nacional Anticorrupción. Este está integrado por 5 personas. Estas 5 personas no son seleccionadas por el gobierno, sino que se crea una comisión de selección de 9 personas integradas tanto por representantes de instituciones académicas como representantes de las organizaciones civiles expertas en el tema de transparencia y anticorrupción. Estas 9 personas eligen a las 5 personas que van a integrar el Comité de Participación Ciudadana, que deben ser expertos en materia de anticorrupción y transparencia.
La primera vez que se instala el Comité de Participación Ciudadana, se va a instalar de la siguiente manera: por 5 personas, y una persona va a durar 1 año, otra 2 años, otra 3 años, otra 4 años, otra 5 años, con el afán que se vayan renovando y que siempre existan 5 personas integrantes del Comité de Participación Ciudadana. A la persona que por primera vez esté integrando el Comité de Participación Ciudadana y que le tocó 1 año, le tocará ser el presidente del Comité de Participación Ciudadana, y su rol es fundamental para el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción. El segundo la segunda instancia, que es constitucionalmente, es el Comité Coordinador, ya que también establecido en la Constitución. Este está integrado por 7 instancias, que es la persona titular de la Auditoría Superior de la Federación, la persona titular de la Secretaría de la Función Pública, la persona titular del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la persona titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, la persona que preside el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y un integrante del Consejo de la Judicatura. Y quien va a presidir es el titular del comité, es el presidente del Comité de Participación Ciudadana, que también va a ser el presidente del Comité Coordinador. Todos deben ser los titulares, a excepción, como lo pueden ver, del Consejo de la Judicatura Federal, quien puede ser un consejero o una consejera, y no tiene que ser la persona que sea consejera presidente, sino solamente un consejero o consejera, no tiene que ser a fuerzas quien presida el consejo. También tenemos el secretariado ejecutivo, quien su titular es el secretario técnico. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque el Comité de Participación Ciudadana solamente son las 5 personas, no tienen estructura, entonces se auxilian del secretario ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción, y este va a ser integrado, o su máximo órgano es el órgano de gobierno. ¿Por qué? Porque el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción es un organismo descentralizado, por lo cual su máxima autoridad es el órgano de gobierno del Secretariado Ejecutivo. Y este va a estar compuesto exactamente por los representantes de las instancias mencionadas que conforman al Comité Coordinador, y también lo va a presidir el presidente del Comité de Participación Ciudadana. Es decir, el presidente del Comité de Participación Ciudadana también es presidente del Comité Coordinador y también es presidente del órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Por eso es muy importante la persona que presida el Comité de Participación Ciudadana. Y así va a estar conformado. El titular va a ser el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva, es un órgano descentralizado y su máxima instancia es el órgano de gobierno. También va a existir la Comisión Ejecutiva. La Comisión Ejecutiva va a estar integrada por todas las personas del Comité de Participación Ciudadana, a excepción del presidente. Y esta Comisión Ejecutiva es el enlace que tiene toda la sociedad civil para hacer llegar todas las acciones en combate a la corrupción al Comité Coordinador, que es el responsable de la política nacional anticorrupción. Entonces, todos los aportes de la sociedad civil se van a trabajar en la Comisión Ejecutiva, integrada por el Comité de Participación Ciudadana, a excepción de su presidente. Y por último, también va a estar por el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, que va a estar integrado por la Auditoría Superior de la Federación y por la Secretaría de la Función Pública, y claro, por sus homólogos de cada entidad federativa. Este es muy importante, ¿por qué? Porque está integrado por las instancias que se encargan de supervisar que el presupuesto se haya ejercido conforme a la normatividad, y también se encarga de vigilar las actuaciones de los servidores públicos por medio de los órganos internos de control de cada ente público. Aquí se podría ver que efectivamente tiene una participación ciudadana en todo lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción, pero vámonos más a fondo. El Comité Coordinador son 7 integrantes, como lo hemos mencionado. Solamente es un voto ciudadano. Los otros 6 votos son de entes públicos. Entonces, ¿qué pasa? De nada sirve que la ciudadanía trabaje con el Comité de Participación Ciudadana en la Comisión Ejecutiva para dar ciertas acciones para que se combata la corrupción, si al momento de presentarlas al Comité Coordinador, que es el encargado de la política nacional anticorrupción, simplemente los 6 representantes de los órganos de las instancias públicas votan en contra. Solamente hay un voto ciudadano, o simplemente no van para que se declare desierto.
porque no hay quórum. Asimismo, en el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización podemos notar que no hay participación ciudadana, no hay ningún integrante del Comité de Participación Ciudadana. Pero hay algo peor. ¿Cómo se puede subsumir al Comité de Participación Ciudadana? El Comité de Participación Ciudadana es un órgano ciudadano, el cual, para no ser parte del gobierno, va a ser contratado por, vaya la redundancia, por contratos y honorarios. Pero quien va a establecer los montos de la remuneración de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana es el órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva, que como vemos está conformado por 6 entes públicos y solamente un voto ciudadano. ¿Qué puede pasar o qué está pasando? Simplemente que hay comités de participación, que hay sistemas locales anticorrupción en donde a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana no les han pagado, o que se les dé una remuneración. Hay sistemas locales anticorrupción donde se les paga 1,000 pesos mexicanos mensuales, que son alrededor de $60, menos impuestos a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Y conforme a la normatividad, los integrantes del CPC no pueden tener otro trabajo, no pueden obtener otra remuneración, ya que tienen que estar trabajando al 100% en el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, aquí se puede subsumir o se pueden apoderar del Comité de Participación Ciudadana. Pero además está la Asamblea Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción. Y aquí está integrado por todos los integrantes del Comité Coordinador, que ya hemos mencionado, por los 5 personas del Comité de Participación Ciudadana, por el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, pero esto es muy importante, por los sistemas locales, quienes concurrirán a través de sus representantes, es decir, por los presidentes del Comité de Participación Ciudadana. Aquí se puede establecer que son 32, más el nacional son 33. Y puede hacer una efectiva participación de la sociedad civil. No obstante, en las pocas que se han dado de la Asamblea Nacional, ha servido más para que servidores públicos que son parte de las instituciones que conforman los comités coordinador de los sistemas locales anticorrupción, que están en contra del sistema local anticorrupción, en esta Asamblea Nacional sean invitados y digan que están a favor de combatir la corrupción cuando quitan todo su apoyo a los sistemas locales anticorrupción. Entonces, pues no ha servido mucho la Asamblea Nacional. De aquí podemos llegar. ¿Ha sido un fracaso el Sistema Nacional Anticorrupción? Principalmente sí. Y aquí solamente se van a enumerar 3 motivos. Es muy limitada la participación ciudadana. Como vemos en los principales, solamente hay un voto, que es el presidente del Comité de Participación Ciudadana. Los otros 6 votos en el Comité Coordinador y en el órgano de gobierno son de entes públicos y no participan en el Sistema Nacional de Fiscalización. La representación ciudadana se ha convertido en una especie de validación automática de las acciones del Comité Coordinador. Y esto se ha dado porque se han aprobado acuerdos dentro del Comité Coordinador que van en contra de la ley, en contra de la normatividad, en contra de la ley. Y entonces se ha convertido en una especie de que validan automáticamente todo lo que se presenta. Incluso se han llevado sesiones sin quórum. ¿Por qué sin quórum? Como lo vemos, tienen que ir los titulares a excepción de solamente de una instancia. Sin embargo, esto no se ha cumplido y no ha dicho nada el presidente, que es el presidente y que es el representante de la sociedad civil. Y la corrupción ha aumentado. Entonces, no ha funcionado el Sistema Nacional Anticorrupción. Conclusión, no tiene una participación efectiva la sociedad civil, no sirve como freno del poder público. Los integrantes del CPC podrían participar para que funcionara el Sistema Nacional Anticorrupción con voto tanto en el Comité Coordinador como en el órgano de gobierno, lo que pudiera llevar a una equidad en la votación y que jamás se declare sin quórum. Con lo anterior podría funcionar el Sistema Nacional Anticorrupción si se incluye a los integrantes del CPC tanto en el órgano de gobierno como en el Comité Coordinador, para que no sean 6 votos de entes públicos. Hasta aquí sería todo. Se puede abundar más en el artículo. Mis redes sociales son antes Twitter, Edgar-CPI.
Muchas gracias y hasta luego.